Imagina por un momento que el destino de todo un imperio pudiera decidirse por conocer el momento exacto en que cambia la marea del mar. El 24 de abril de 1185, en las aguas del estrecho de Shimonoseki, no solo se enfrentaron dos flotas enemigas. Ese día, las corrientes marinas escribieron el final de una era y el nacimiento de una nueva forma de gobierno que cambiaría Japón para siempre. Una batalla donde un niño emperador de tan solo 8 años se convertiría en el símbolo trágico del fin de los Taira, una de las familias más poderosas que había conocido el archipiélago nipón. Pero para entender la magnitud de lo que ocurrió en Dan no Ura, debemos retroceder unos años y conocer a los protagonistas de esta historia. Por un lado, los Taira, también conocidos como Heike, habían dominado la corte imperial durante décadas. Eran refinados, cultos, amantes de las artes y habían convertido la capital en un centro de lujo sin precedentes. Por el otro, los Minamoto, llamados Genji, representaban todo lo contrario. Guerreros duros, pragmáticos, que habían pasado años luchando en las provincias más remotas del país. La guerra Genpei, que había comenzado 5 años antes, no era simplemente un conflicto entre dos clanes. Era el choque entre dos visiones completamente diferentes de cómo debía gobernarse Japón. Los Taira creían en el poder cortesano, en la influencia sutil y en mantener las tradiciones aristocráticas. Los Minamoto, en cambio, habían aprendido que solo la fuerza militar podía garantizar el control real del territorio. Durante los primeros años del conflicto, los Taira habían demostrado ser oponentes formidables. Su control sobre las rutas comerciales marítimas les proporcionaba recursos prácticamente ilimitados, y su experiencia en batallas navales era legendaria. Habían convertido el mar interior de Seto en su lago particular, desde donde podían atacar a voluntad las posiciones enemigas en tierra firme. Sin embargo, los Minamoto tenían algo que resultaría ser mucho más valioso que toda la experiencia naval del mundo. Tenían a Yoshitsune. Este joven general, hermano menor del líder Minamoto Yoritomo, había demostrado en batallas anteriores que poseía una mente militar brillante, capaz de encontrar soluciones inesperadas a los problemas más complicados. Yoshitsune había estudiado cada movimiento de los Taira durante meses. Sabía que su superioridad naval era real, pero también había identificado una debilidad crucial: su exceso de confianza. Los Taira estaban tan seguros de su dominio del mar que raramente consideraban factores externos como las corrientes o las mareas en sus estrategias de combate. Según los relatos históricos, aunque debemos tomar algunos detalles con precaución, dado que fueron escritos décadas después, la mañana del 24 de abril parecía favorecer completamente a los Taira. Su flota era imponente, más de 500 barcos de diferentes tamaños, desde pequeñas embarcaciones de reconocimiento hasta grandes buques de guerra, capaces de transportar decenas de samurái. Los Minamoto, por su parte, habían logrado reunir aproximadamente 800 embarcaciones, pero muchas de ellas eran barcos pesqueros reconvertidos apresuradamente para el combate. En condiciones normales, la experiencia naval Taira habría resultado decisiva, pero Yoshitsune no tenía intención de librar una batalla naval convencional. El estrecho de Shimonoseki, donde confluyen el mar interior de Seto y el estrecho de Kanmon, es famoso por sus corrientes impredecibles. Las mareas pueden cambiar con una fuerza sorprendente, y los navegantes experimentados saben que conocer estos patrones puede significar la diferencia entre una travesía segura y un desastre. Los estudios modernos sobre las corrientes marinas en la zona sugieren que Yoshitsune había consultado con pescadores locales durante semanas antes de la batalla. Estos hombres, que habían pasado toda su vida navegando esas aguas, conocían cada cambio de marea, cada corriente oculta, cada momento en que el mar se volvía traicionero. La batalla comenzó aproximadamente a las 10 de la mañana, con la marea favoreciendo a los Taira. Sus arqueros, posicionados en las cubiertas de los barcos más grandes, comenzaron a disparar lluvia tras lluvia de flechas sobre las embarcaciones Minamoto. Era exactamente lo que los Taira esperaban: una batalla de desgaste, donde su superioridad numérica y técnica se impondría gradualmente. Pero Yoshitsune había dado órdenes muy específicas a sus capitanes.
resistir, mantener la formación y esperar una señal. Durante más de 2 horas, los Minamoto encajaron el castigo sin intentar una ofensiva seria. Muchos de sus hombres comenzaron a preguntarse si su general había perdido el valor. La realidad era muy diferente. Yoshitsune estaba esperando que las corrientes hicieran su trabajo. Según las crónicas de la época, aunque debemos recordar que algunas fueron embellecidas con elementos legendarios, el momento decisivo llegó poco después del mediodía. La marea cambió con una violencia inusual ese día. Los barcos Taira, que habían estado avanzando confiadamente, de repente se encontraron luchando contra corrientes que los empujaban en direcciones inesperadas. Sus formaciones perfectas se desorganizaron en cuestión de minutos. Fue entonces cuando Yoshitsune ordenó el ataque. Pero no se trató de un asalto frontal convencional. Los Minamoto se dirigieron directamente hacia el barco donde viajaba el emperador niño Antoku, rodeado de las damas de la corte y los miembros más importantes del clan Taira. La tradición cuenta, aunque los historiadores modernos debaten sobre la veracidad exacta de estos detalles, que cuando los Minamoto comenzaron a abordar el barco imperial, una de las damas de la corte, posiblemente la abuela del pequeño emperador, tomó al niño en brazos. Las fuentes sugieren que le dijo algo sobre el honor y sobre cómo era mejor morir con dignidad que vivir en la deshonra. Lo que ocurrió después cambió el curso de la historia japonesa. El pequeño emperador Antoku, de apenas 8 años, desapareció bajo las aguas del estrecho junto con los tesoros imperiales más sagrados, la espada Kusanagi, el espejo Yata no Kagami y las joyas Yasakani no Magatama, símbolos del poder divino del emperador. Con la muerte del emperador niño, la resistencia Taira se desplomó por completo. Muchos de los guerreros supervivientes, viendo que todo estaba perdido, decidieron seguir el ejemplo de su señor y se arrojaron al mar antes que enfrentarse a la captura. Los Minamoto habían ganado algo más que una batalla. Habían conquistado el derecho a establecer un nuevo tipo de gobierno. Yoritomo, el hermano mayor de Yoshitsune, no tardó en establecer su cuartel general en Kamakura, lejos de la influencia cortesana de Kioto. Así nacía el primer shogunato, el gobierno militar que dominaría Japón durante los siguientes 700 años. Los samurái, que hasta entonces habían sido simplemente guerreros al servicio de la aristocracia, se convertían en la nueva clase dominante del país. Pero la historia de Dan no Ura esconde aspectos aún más fascinantes que van mucho más allá de la batalla misma. Los efectos de aquella jornada resonarían durante siglos en la cultura japonesa, creando leyendas que perduran hasta nuestros días. Los pescadores de la zona aseguran, según la tradición local, que cuando hay tormenta todavía pueden escucharse los lamentos de los guerreros Taira en el fondo del mar. Estos lamentos, dicen los habitantes de la región, no son simples supersticiones. Durante siglos, los marineros han reportado avistamientos extraños en las aguas de Shimonoseki. Luces que danzan bajo la superficie, voces que susurran nombres antiguos cuando el viento sopla desde el oeste, y sobre todo la aparición de lo que los locales llaman los heikegani, unos cangrejos cuyo caparazón presenta marcas que recuerdan inquietantemente a rostros humanos con expresión de sufrimiento. La ciencia moderna ofrece una explicación racional para estos cangrejos. Se trata de una especie común cuyo caparazón desarrolla naturalmente surcos que pueden interpretarse como facciones humanas. Sin embargo, los biólogos marinos que han estudiado la zona admiten que la concentración de estos crustáceos en las aguas cercanas a Dan no Ura es inusualmente alta, casi como si algo los atrajera específicamente a ese lugar. Pero las verdaderas consecuencias de aquella batalla no eran sobrenaturales, sino profundamente humanas. El establecimiento del shogunato de Kamakura marcó el inicio de lo que los historiadores conocen como el período feudal japonés, aunque este término es algo que los propios japoneses de la época nunca utilizaron. Para ellos, simplemente había llegado el tiempo de los guerreros. Yoritomo, el nuevo shogun, se enfrentaba a un dilema fascinante. Había ganado el poder por la fuerza, pero ahora necesitaba legitimarlo. La solución que encontró fue revolucionaria para su tiempo.
en lugar de intentar gobernar desde Kioto, donde las intrigas cortesanas podrían debilitarlo, estableció un sistema paralelo de gobierno desde Kamakura, una pequeña ciudad costera a varios días de viaje de la capital. Este nuevo sistema funcionaba de manera sorprendentemente moderna. Los samurái locales mantenían el control de sus territorios, pero a cambio debían lealtad militar al shogun. Era una especie de contrato feudal que garantizaba tanto la autonomía local como la unidad nacional. Un equilibrio delicado que funcionaría durante generaciones. Pero la historia guarda un giro cruel que pocos conocen. Yoshitsune, el brillante general que había hecho posible la victoria en Dan no Ura, no vivió para disfrutar del nuevo mundo que había ayudado a crear. Su propia habilidad militar se convirtió en su perdición cuando su hermano Yoritomo comenzó a verlo como una amenaza potencial. Los documentos históricos sugieren que Yoritomo, paranoico por mantener su poder recién conquistado, ordenó la muerte de Yoshitsune apenas 2 años después de la batalla. La orden oficial hablaba de traición, pero los cronistas de la época insinúan que el verdadero crimen de Yoshitsune había sido ser demasiado popular entre los guerreros, demasiado carismático para la tranquilidad de su hermano mayor. La muerte de Yoshitsune se convirtió en uno de los temas más recurrentes del arte japonés posterior. El teatro kabuki, la literatura clásica y hasta las primeras formas de manga medieval convirtieron su figura en el arquetipo del héroe trágico. El guerrero brillante traicionado por aquellos a quienes había servido fielmente. Mientras tanto, los tesoros imperiales perdidos en Dan no Ura se convertían en objeto de búsquedas legendarias. Durante el período Edo, varios siglos después, el shogunato Tokugawa organizó expediciones de buceo para intentar recuperar especialmente la espada Kusanagi, considerada uno de los símbolos más sagrados del poder imperial japonés. Estas expediciones, documentadas en archivos que aún se conservan, emplearon a los mejores buzos de perlas de la época, hombres y mujeres capaces de descender a profundidades increíbles usando únicamente la capacidad de sus pulmones. Los informes oficiales hablan de hallazgos prometedores, fragmentos de metal que podrían haber sido parte de armaduras, restos de madera que quizás pertenecieron a los barcos imperiales, pero nunca los tesoros principales. Lo que resulta particularmente intrigante es que algunos de estos informes mencionan anomalías en el comportamiento de la vida marina en la zona. Los buzos describían bancos de peces que nadaban en formaciones extrañamente organizadas, como si siguieran rutas específicas en el fondo marino. Algunas teorías modernas sugieren que los restos de los barcos hundidos podrían haber creado arrecifes artificiales que influyeron en los patrones de migración de la fauna local. La transformación cultural que siguió a Dan no Ura fue igualmente profunda. La refinada cultura taira, con su énfasis en la poesía, la música de corte y las artes visuales, no desapareció completamente, pero se vio obligada a adaptarse a los gustos más austeros de los nuevos señores guerreros. Surgió así una estética completamente nueva, una que valoraba la simplicidad, la funcionalidad y lo que más tarde se conocería como wabi-sabi, la belleza de lo imperfecto y transitorio. Esta nueva sensibilidad se reflejó en todo, desde la arquitectura hasta la ceremonia del té. Los palacios ostentosos dieron paso a residencias más sobrias. Los jardines excesivamente ornamentados fueron sustituidos por espacios que imitaban la naturaleza salvaje. Y la poesía cortesana se vio complementada por formas más directas de expresión artística. Los estudios arqueológicos modernos han revelado detalles fascinantes sobre cómo cambió la vida cotidiana después de la batalla. Las excavaciones en antiguos asentamientos muestran que los objetos de lujo importados de China prácticamente desaparecen del registro arqueológico en los años inmediatamente posteriores a 1185, sustituidos por productos locales de menor coste pero mayor durabilidad. Pero quizás el cambio más profundo fue en la mentalidad colectiva japonesa. Antes de Dan no Ura, el poder había sido algo abstracto, algo que residía en la sangre imperial, en los rituales de corte, en la proximidad a lo divino. Después de la batalla, el poder se convirtió en algo tangible. Residía en la capacidad de reunir guerreros, de mantener la lealtad,
de controlar territorio real. Esta transformación tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de las fronteras de Japón. El nuevo sistema militar japonés demostró su eficacia cuando, menos de un siglo después, logró repeler las invasiones mongolas de 1274 y 1281. Las mismas tácticas navales innovadoras que habían funcionado en Dan-no-ura, combinadas con la nueva organización militar del shogunato, permitieron a Japón mantener su independencia cuando gran parte de Asia había caído bajo dominio mongol. Los historiadores militares modernos han estudiado intensivamente cómo las lecciones aprendidas en Dan-no-ura influyeron en estas defensas posteriores. El uso de embarcaciones pequeñas y ágiles contra flotas más grandes y pesadas se convirtió en una táctica estándar de la marina japonesa, una estrategia que reaparecería siglos más tarde durante las guerras del período Sengoku. Incluso hoy, más de 800 años después, la batalla de Dan-no-ura continúa ejerciendo una influencia sorprendente en la cultura japonesa contemporánea. Desde anime y videojuegos hasta novelas históricas y documentales, la historia del pequeño emperador Antoku y el hundimiento de los tesoros imperiales sigue capturando la imaginación popular. Y mientras tanto, en las aguas del estrecho de Shimonoseki, las mareas siguen cambiando con la misma fuerza impredecible que decidió el destino de un imperio hace más de 8 siglos. Los pescadores locales aún consultan los antiguos calendarios de mareas, algunos de los cuales se remontan directamente a conocimientos transmitidos por aquellos mismos hombres que ayudaron a Yoshitsune a planificar su victoria definitiva. Porque al final, Dan-no-ura nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del poder y el cambio histórico. A veces, las fuerzas más poderosas no son las más obvias. No fueron las espadas ni las flechas las que cambiaron Japón para siempre, sino el conocimiento preciso de cuándo exactamente cambiaría la marea del mar. Lo que pocos saben es que el destino del Japón moderno se decidió gracias a un detalle tan aparentemente insignificante como el color de las banderas de guerra que ondearon ese día fatídico en Dan-no-ura. Los supervivientes de la batalla que lograron escapar llevaron consigo secretos que transformarían para siempre la sociedad japonesa. Entre ellos se encontraba un grupo de monjes guerreros del clan Taira que antes de huir hacia las montañas más remotas del país, escondieron algo mucho más valioso que oro o joyas: los conocimientos técnicos que habían hecho posible la supremacía naval de su clan durante décadas. Estos monjes, conocidos como Sohei, no eran simples religiosos. Habían desarrollado técnicas de construcción naval que superaban incluso a las utilizadas por los corsarios chinos más experimentados. Sus barcos eran más rápidos, más maniobrables y, lo más importante, capaces de navegar en aguas poco profundas, donde las embarcaciones tradicionales encallaban irremediablemente. Cuando se refugiaron en los monasterios montañosos, estos conocimientos no desaparecieron. Durante los siglos siguientes, generaciones de monjes continuaron perfeccionando estas técnicas en secreto, construyendo embarcaciones en lagos ocultos entre los picos nevados. Era una tradición clandestina que se transmitía únicamente de maestro a discípulo más prometedor. Resulta fascinante descubrir que muchas de las innovaciones navales que más tarde harían famosos a los piratas japoneses del período Sengoku tenían su origen directo en estos conocimientos Taira preservados en los monasterios. Las embarcaciones de fondo plano que aterrorizaron las costas coreanas en el siglo XVI descendían directamente de los diseños desarrollados por los ingenieros navales del clan derrotado en Dan-no-ura. Pero hay algo aún más extraordinario. Los registros monásticos, descubiertos apenas en 1962, durante la restauración de un templo en las montañas de Yoshino, revelan que estos monjes habían logrado algo impensable. Habían cartografiado con precisión matemática los patrones de mareas de todo el archipiélago japonés. Durante más de 300 años, cada generación de monjes añadió datos a estos mapas secretos. Registraban no solo los cambios regulares de las mareas, sino también las variaciones estacionales, los efectos de las tormentas y hasta la influencia de los terremotos submarinos en las corrientes marítimas.
Era un trabajo de una precisión que rivalizaba con los mejores cartógrafos europeos de la época. Estos mapas contienen información que habría cambiado completamente el curso de las invasiones mongolas. Los invasores, que dependían de navegantes coreanos poco familiarizados con las aguas japonesas, sufrieron pérdidas devastadoras precisamente por desconocer los patrones de corrientes que los monjes Taira habían documentado meticulosamente. La ironía histórica es aplastante. Los conocimientos que podrían haber salvado al clan Taira permanecieron ocultos en las montañas, mientras sus enemigos mongoles se estrellaban contra las mismas fuerzas naturales que habían decidido la batalla de Dan no Ura. Durante el período Edo, cuando Japón se cerró al mundo exterior, estos mapas secretos adquirieron un valor estratégico incalculable. Los señores feudales que lograron acceso a fragmentos de esta información obtuvieron ventajas comerciales enormes. Sabían exactamente cuándo enviar sus barcos comerciales para aprovechar las corrientes más favorables, reduciendo los tiempos de viaje hasta en un 40%. Los comerciantes que conocían estos secretos acumularon fortunas extraordinarias. Podían predecir con semanas de antelación cuándo llegarían los barcos cargados de arroz desde las provincias del norte, permitiéndoles manipular los precios del grano en los mercados urbanos con una precisión que parecía sobrenatural a sus competidores. Existe documentación que sugiere que incluso el famoso comerciante Kinokuniya Bunzaemon, quien se convirtió en una de las personas más ricas del Japón del siglo XVII, tenía acceso a fragmentos de estos mapas monásticos. Sus expediciones comerciales a regiones remotas siempre coincidían misteriosamente con las condiciones marítimas más favorables. Los efectos de este conocimiento secreto se extendieron hasta ámbitos completamente inesperados. Los artistas del período Edo, que crearon las famosas estampas ukiyo-e, utilizaban pigmentos importados cuya disponibilidad dependía directamente de estos patrones comerciales. Las obras de Hokusai y Hiroshige, con sus representaciones magistrales del mar, fueron posibles en parte gracias a pigmentos azules que llegaban a Japón siguiendo rutas optimizadas mediante estos antiguos conocimientos Taira. Incluso la arquitectura japonesa se vio influenciada. Los carpinteros especializados en construcción naval aplicaron sus conocimientos sobre la resistencia de la madera a la construcción de templos y palacios. Las técnicas de unión sin clavos que caracterizan la arquitectura tradicional japonesa tienen raíces directas en los métodos desarrollados por los constructores navales refugiados en los monasterios. La influencia llegó hasta la gastronomía. Los métodos de conservación de pescado que permitían a los barcos Taira realizar viajes largos sin que se estropeara su carga se transformaron en técnicas culinarias refinadas. El famoso katsuobushi, el bonito seco que constituye la base del caldo dashi fundamental en la cocina japonesa, evolved directamente de estos métodos de conservación naval. Durante el siglo XIX, cuando los barcos negros del Comodoro Perry forzaron la apertura de Japón, los negociadores japoneses utilizaron discretamente estos antiguos mapas para seleccionar los puertos de encuentro. Sabían exactamente qué bahías ofrecían las condiciones más seguras y qué momentos del día proporcionarían las mejores condiciones de visibilidad y maniobrabilidad. La restauración Meiji no habría sido posible sin estos conocimientos ocultos. Los líderes del nuevo gobierno necesitaban trasladar tropas y suministros por mar con una rapidez que sorprendió a los observadores extranjeros. Su capacidad para coordinar movimientos navales complejos en múltiples frentes simultáneamente se debía en gran parte a su comprensión superior de las condiciones marítimas locales. Pero el secreto más impresionante de todos permanece en los archivos imperiales, clasificado hasta el día de hoy. Durante la Segunda Guerra Mundial, estrategas navales japoneses consultaron versiones modernizadas de estos mapas ancestrales para planificar operaciones que requerían un conocimiento íntimo de las corrientes del Pacífico Occidental. Algunas de las victorias navales más espectaculares de la flota imperial japonesa se basaron en principios de navegación desarrollados 700 años antes por monjes refugiados en montañas remotas. La historia completa de estos mapas secretos solo salió a la luz cuando un investigador occidental, estudiando documentos desclasificados en 1995,
Descubrió referencias cruzadas que conectaban operaciones navales del siglo XX con técnicas documentadas en manuscritos medievales budistas. El círculo se cierra de manera extraordinaria. Los conocimientos que los Taira llevaron a las montañas tras su derrota en Dan no Ura no solo sobrevivieron 8 siglos de cambios políticos y sociales, sino que siguieron influenciando el destino de Japón hasta la era moderna. Las mareas que cambiaron aquel 24 de abril de 1185 continuaron moldeando la historia japonesa de formas que sus protagonistas originales nunca podrían haber imaginado, convirtiendo una derrota militar en una victoria del conocimiento que trascendió el tiempo mismo.